¿Sabías que los 16 barcos más grandes del mundo generan tantas emisiones de azufre como toda la flota mundial de coches? ¿Sabías que alrededor de 10.000 millones de toneladas al año se transportan gracias a una flota de 85.000 buques? Existe una clara necesidad de tecnologías que sean sostenibles, tanto a nivel medioambiental como económico, impactando positivamente en nuestra sociedad. La empresa española Bound for Blue ha diseñado un innovador sistema de propulsión autónomo asistido por viento. Su visión es la de impulsar el mundo con viento, y su misión, reducir los costes de combustible y las emisiones contaminantes. Hablamos con Cristina Alixendri, ingeniera aeronáutica, cofundadora de Bound for Blue. Está incluida en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes en Europa menores de 30 años y recientemente premiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con el 8 Woman 2020, que se otorga a mujeres emprendedoras que inspiran a otros y son líderes impulsoras de innovación. Soy la menor de 3 hermanos. He pasado por varios colegios y bueno, en bachillerato acabé estudiando en Institución Familiar Monclar, que ahora es Institución Igualada, si no recuerdo mal. Y bueno, a partir de ahí yo quería ser doctora, pero bueno, tuve la suerte de tener una profesora, mi preceptora en el colegio, que me animó a estudiar ingeniería porque vio que a mí lo que me gustaba era resolver retos. Y entonces pues acabé estudiando ingeniería aeronáutica en la Politécnica de Cataluña y ahora bueno, pues fundé una empresa que se llama Bound for Blue y lo que estamos haciendo es ofrecer sistemas de propulsión auxiliar asistidas por viento, pues para reducir el consumo de combustible de los grandes mercantes y en consecuencia sus emisiones. A pesar de ser aún muy joven, has conseguido grandes cosas. Cualquiera podría pensar que eres algo así como una niña prodigio. ¿Nos podrías contar algo sobre tu infancia, el ambiente en el que creciste, familia, colegio y mentor, si has tenido? Claro, o sea, yo no es que me viniera algo y fuera sencillo. Al revés, era echarle horas, ¿no? Y algo que valoro muchísimo realmente es que aunque fracasaban algunas asignaturas, por mucho que lo intentara, no fracasar en el sentido de que no aprobaba. Recuerdo a mi madre que igual venía con un parcial, un 3,5 y de repente venía con un 4 y ella, ¡ostras, qué bien!, ¿no? Y ese sentimiento, ¿no?, de que tu madre te apoyara, aunque estaba suspendiendo, tú no lo entendías, ¿no? Era como, pero sí, mamá, que he suspendido, ¿no? Pero ese apoyo realmente yo lo agradezco muchísimo. Recuerdo también en Monclar, cuando vine a casa un día y le dije, mamá, que no voy a ser doctora, voy a ser ingeniera, ¿no? Y lo normal en aquella época era que lo que pasó con mi padre, ¿no?, un poco que me miró como, ¿ingeniero? ¿Cómo que quieres ser? ¿Qué? Que sonaba hasta fuerte, ¿no? Mi madre, ostras, qué bien, mi hija ingeniera, ¿no? Y esa manera de oye, no hay límites, ¿no? Que aunque no puedas, con esfuerzo, pues yo creo que he tenido mucha suerte de nacer en la familia que he nacido y que creo que también eso ha hecho que yo tenga la confianza que tengo para afrontar retos y para, oye, no desanimarme aunque no saque el resultado que espero, ¿no? Que es cuestión de esforzarte y al final lo sacas, o sea que en eso súper agradecida. Pasé por otros colegios hasta que al final llega a Monclar y otra vez la profesora de matemáticas también fue una inspiración para mí, fue mi preceptora y la verdad es que me ayudó muchísimo, no solo ya a nivel de elegir la carrera, que creo que eso ya es secundario, sino también a nivel personal, todas las inquietudes que yo tenía o todos los malestares o ese acompañamiento, ¿no?, en ese sentido y en una época en la que es la primera vez que tienes que enfrentar a una decisión que es como de por vida, ¿no?, se te vende, que luego a partir de ahí tienes que empezar a tomar más decisiones, pero ahí es como la gran decisión que se te plantea, ¿no? ¿Qué estudio? ¿Qué voy a ser de mayor? Y la verdad es que tener a alguien así al lado y que con los años, o sea, y así se ha visto, el seguir manteniendo relación también con esa persona, yo creo que también pues dice mucho, ¿no?, de cómo, pues eso, de cómo fue su papel también como mentora. Solo el 2% de los 1,2 millones de marinos del mundo son mujeres. Podría decirse que has orientado tu vida profesional hacia un mundo de hombres. ¿Cómo te decidiste por esta opción? ¿Qué consejos darías a las jóvenes que están decidiendo en este momento su camino profesional? Entonces, en la parte del sector marítimo, como ingeniera, realmente creo que esto nos lo inculcan un poco dentro desde la carrera. Realmente hay un problema y yo tengo las herramientas para poder poner la solución. Pues no piensas en nada más, es decir, ni siquiera pensé en, oye, habrá una limitación en cuanto a financiación, habrá una limitación en cuanto a cómo monto una empresa, nadie me ha enseñado a gestionarla, es decir, no piensas en eso, sino que piensas en lo que puedo hacer. Y entonces eso es lo que personalmente a mí, y yo creo que a la mayor parte de mis compañeros ingenieros también les mueve, ¿no? Entonces, a las chicas que se estén preguntando
qué quieren estudiar, yo les diría que no hay límite. O sea, que realmente uno no tiene por qué ser una carrera convencional, que hay muchísimas profesiones que no se necesita una carrera como tal, de las que estamos acostumbrados, como una ingeniería, medicina, ¿no? Que estábamos comentando, y que puede ser que sean pues grandes músicos. Entonces, que no dejen de lado algo que les gusta y se les da bien y que es su don, por el simple hecho de que la sociedad de alguna manera te obliga a tener ciertos títulos o que ciertos títulos estén más valorados que otros. Si de verdad es tu don, es tu vocación y es lo que te gusta, al final vas a encontrar la manera de dedicarte a eso y no pensar en el qué pasa después, sino bueno, qué se me da bien y luego ya encontraré la manera porque yo lo valgo, porque valgo para esto. Eres cofundadora y directora de operaciones de una startup de la industria marina que el año pasado facturó 300.000 euros. Hoy en día se habla mucho de las competencias del siglo XXI. Liderazgo, innovación, creatividad, pensamiento crítico, trabajo en equipo. ¿Cuáles crees que te han ayudado más en tu trayectoria? ¿Cuál es tu experiencia sobre su aprendizaje? Yo creo que muchas cosas las he ido adquiriendo durante este tiempo. O sea, realmente no me gusta la etiqueta de líder, creo que te la tiene que poner otro, o estas etiquetas al final. Entonces, cuando acabé la carrera, por ejemplo, muchas cosas como pues casi que no tener vergüenza presentar en público, ¿no? Dices, pues oye, lo fui adquiriendo porque yo soy una persona muy poco extrovertida, soy muy introvertida, mucho. Entonces, pues tienes que quitarte esas barreras y también forzarte a esos límites, ¿no? Que te llevan pues a tener esos soft skills que comentas y cada día aprendes y realmente este es un camino de aprendizaje continuo, ¿no? Y yo lo veo como, bueno, aquello que cultivas, o sea, que es doble, ¿no? Que no es solo el trabajo y la familia por un lado y el entorno, sino que aquello que cultivas en la familia te impacta en el trabajo y aquello por lo que tú trabajas y en lo que mejoras en tu ambiente laboral lo trasladas a tu familia, ¿no? El cómo hablas a tus familiares también se traslada a cómo hablas a tus compañeros y al revés, ¿no? Entonces que está todo bastante conectado. Entonces intenta reforzar ciertas partes para suplir las carencias que tienes en otros lados. Yo diría que es un trabajo continuo personal que tienes que ir trabajando y que no es que digas, es que yo nací con esta cualidad especial que me ha hecho llegar hasta aquí, al revés. Un poco, yo sé que igual, algo que sí, ahora que te digo, es odio las injusticias, entonces soy bastante luchadora. Entonces eso sí que lo llevas dentro, que digamos, para empezar un proyecto como este tienes que ser bastante guerrero, porque bueno, al final tienes que ir al límite de donde está la ley para hacer muchísimas cosas, parar a un político, parar a un cliente, parar a quien sea si necesitas algo y buscarte las herramientas, ¿no? Un poco ese cara dura de, oye, intentar por lo que sea, porque soy guerrera y quiero cambiar esto. Pero bueno, más que eso, es decir, hay caracteres y caracteres, por supuesto, pero creo que todo lo demás viene trabajando. Yo igual soy del perfil que cuando hay un problema saco las soluciones creativas a ese problema, porque también me he obligado a ver, bueno, cuántas alternativas hay, ¿no? Y el hecho de obligarte día a día a buscar tantas alternativas hace que a la siguiente vez que te encuentras un problema, pues encuentres más alternativas que al principio. Entonces, por eso digo que es algo que trabajas, que sí que hay una parte de creatividad tuya mínima, pero que vas empezando a trabajar desde ahí. En la web de la iniciativa Yo Jefa comentas: mi camino en Band for Blue no ha sido sencillo, pero ha estado lleno de aprendizaje. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? ¿Cuál ha sido la clave para superarlas? ¿Qué aconsejarías a otras jóvenes que se encontraran en situaciones parecidas? Aparte de por qué digo que no ha sido fácil, es porque realmente, como decías al principio, sí que es cierto que es un sector dominado por hombres. Entonces, yo me he encontrado con situaciones en las cuales me he ido a una conversación más técnica, ¿no? Con gente pues, que pues, en el ámbito de la ingeniería, y de decirme, oye, pero ¿una mujer puede ser ingeniera? ¿No? O tú eres la secretaria, o oye, que estás embarazada y no tengo hijos ni nada, ¿no? Y estas situaciones pues se hacen difíciles y te desmotivan, ¿no? Te desmotiva que a la hora de ir a buscar inversión y a convencer a los inversores, convenzas al inversor que te diga, bueno, pero igualmente quiero hablar con tu compañero también. Es como, bueno, estamos al mismo nivel. Entonces, ¿por qué necesitas que un hombre ratifique
todo lo que yo te estoy diciendo. Entonces son cosas pues, que sí que es cierto que se hacen difíciles también, ya no solo por esa parte, sino por el proyecto en sí, ¿no? La envergadura que tiene. Un proyecto que es pues, de ámbito industrial en España, al final una región en España pues, que no se invierte lo que se invierte en otros países, en I+D, en los cuales pues, el sector de inversión no está tan focalizado en empresas B2B del sector industrial, justamente el marítimo, ¿no? Que digamos que justo ahora es cuando empieza a haber ese boom en el sector. Entonces, claro, convencer a estos inversores desde aquí, en Europa también con la mentalidad más conservadora que en Estados Unidos, pues digamos que tampoco lo hace sencillo, ¿no? Y luego también la envergadura del proyecto, es decir, no estamos haciendo, sin menospreciar proyectos, pero al final un software es un software, necesitas unos ordenadores y es horas de personal trabajando. Pero en este sentido estamos hablando de unidades muy grandes, pues la unidad que estamos haciendo, la más chiquitita, hace unos 17 metros de altura, 20 metros de altura, es un edificio de 7 plantas. Y todo esto no es que hagas un edificio que ya has hecho 20.000 veces, es que estás innovando, y entonces mecanismos que no funcionan, entonces prueba, ensayo, error, esto falla, y entonces dices, ostras, todo el dinero que he invertido, porque es invertir, ¿no? Pero en ese momento dices, lo he gastado. No, bueno, estás un paso más cerca en realidad de la solución. Pero claro, en un principio cuando lo ves dices, ostras, y me quedo sin caja y tengo 15 personas trabajando y todo al límite, ¿no? Y realmente, bueno, a mí lo que me ayuda muchísimo es no hacerlo sola. Tengo a los mejores compañeros del mundo, se llaman José Miguel y David, y realmente es un apoyo. Entonces, yo diría que ya no a cualquier mujer, a cualquier persona que se rodee de las personas pues, que le nutren y que le hacen pues, subir el ánimo cuando cae, ¿no? Y yo creo que eso es esencial. Y realmente esa parte para mí fue muy importante porque hubo un momento que ya no confiaba en mí, decía, yo ya no soy la persona que tiene que seguir trabajando en esto, ¿no? Y el tener esos compañeros que te digan, sí, sí lo eres, descansa un poco, o sea, el descansa es, bueno, haz cosas que no te acarreen tanta decisión, tanto problema, ya nos encargamos nosotros, pero sin decírtelo, ¿no? Que lo hagan. Simplemente, entonces eso que te deje pensar, decir, ostras, qué compañeros tengo, me han dejado cargar energías mientras sigo en el proyecto y ahora estoy a tope, ¿no? Entonces puedes tener esos momentos de caerte, son válidos. También durante la carrera pensé, esto es para mí, igual lo dejo, ¿no? Que creo que le pasa a muchísima gente en los primeros años de carrera. También hacia el final tuve una compañera que le quedaba un año de carrera y dejó la carrera. Y fue como, ostras, para un año que te queda, ¿no? En mi cabeza era como, no lo entiendo, ahora no. Y realmente te puede pasar. Pero bueno, el tener a gente también que te apoye y rodearte de esas buenas personas, yo creo que es esencial en la vida, también en general. Más adelante dices, ver todo lo que hemos conseguido durante estos años y el impacto que podemos generar a nivel medioambiental es lo que me motiva cada día. Yo animaría a todas aquellas mujeres que tengan una idea, que crean en ellas mismas. ¿Cómo crees que influye tu trabajo en la construcción de un mundo mejor para todos? ¿Cuáles son para ti los principales retos de la humanidad en este momento? Por mi parte, yo diría que bueno, en Man4Blue lo que nosotros estamos haciendo realmente tiene un gran impacto para la sociedad. Yo era un poco ciega en esta parte, ¿no? Y creo que la sociedad en general también lo es, en la parte del sector marítimo y el impacto medioambiental que tiene. Y precisamente porque no lo vemos. Es decir, mientras sí que vemos cuánto contamina un coche, porque estamos viendo cómo se expulsan los gases, conforme vemos lo que sea una fábrica de producción de X producto, ¿no? Y ves cómo van saliendo los gases. En cambio, en el sector marítimo tú no ves los barcos porque están navegando, no están a tu vista. Entonces, bueno, para que la gente lo sepa, en realidad el 90% de la carga mundial se transporta por barco. Entonces eso significa que es la columna vertebral de la economía mundial. Y bueno, solo los 16 barcos más grandes del mundo contaminan lo mismo que toda la flota de coches, toda la flota mundial. Solo los 16 barcos más grandes. Y son más aproximadamente, hay 80.000 barcos navegando por el mundo. O sea que te puedes imaginar el impacto que el sector marítimo tiene. Si bien es cierto que es uno de los sectores más eficientes en cuanto a eso, porque por milla transportan muchísima más carga. Entonces la contaminación por carga es muchísimo menor que en transporte terrestre o transporte aéreo. Pero sí que es cierto que en global el impacto es muy grande. Entonces en nuestro caso lo que nosotros hacemos es volver a usar el viento otra vez como ya hacían los fenicios, con velas, pero estas velas son como alas de avión y son autónomas y se adaptan pues a los requisitos del sector. Con esto lo que logramos es conseguir reducciones de combustible de hasta un 30%. Todo lo que reducimos en combustible, que son combustibles sucios, estamos reduciendo en emisiones. Entonces nosotros en Man4Blue
podemos integrar nuestra tecnología en el 80% de toda la flota mundial, porque el otro 20% restante no tiene espacio en cubierta, como por ejemplo disponible para poner la tecnología, como por ejemplo los portacontenedores o barcos gaseros de tecnología MOS, que son los de semiesfera. Pero bueno, si pudiéramos integrar toda nuestra tecnología en ese porcentaje de la flota, en ese 80% de la flota mundial, reduciríamos las emisiones en CO2 de un 25% aproximadamente, lo que claramente tiene un impacto, ¿no?, en la sociedad, el hecho de poder tener esos bienes a un coste menor, porque al final si reducimos el coste de combustible estamos reduciendo también el coste del transporte de estas mercancías y al mismo tiempo estamos reduciendo también el impacto del transporte de estas mercancías. Al final el sector marítimo ha sido y va a seguir siendo necesario para nosotros, es decir, hay cosas que sí o sí no se puede fabricar in situ, no sé, materiales, pues yo que sé, hasta el gas, es decir, no lo puedo fabricar en ciertas zonas, lo voy a tener que seguir transportando. Entonces, para nosotros eso pues es nuestra huella, ¿no? Es una pequeña aportación a lo que podemos hacer. Y que por supuesto me decías, ¿cuáles son los grandes retos? Pues creo que bueno, hay muchísimos retos, están los objetivos de desarrollo sostenible y creo que ahí pues se listan muchísimos. Personalmente, pues me siento muy identificada en la parte de cambio climático, por supuesto, pero bueno, luego está la parte de acceso a agua, vida submarina, pobreza, ¿no?, alimentación. Hay muchísimos objetivos que tenemos que cumplir como sociedad y realmente creo que no es solo uno, no, creo que igual se está dando, igual lo siento porque yo estoy en esta parte, ¿no?, demasiado énfasis en la parte de cambio climático y creo que hay algo más también, es decir, nosotros como sociedad, cooperación, ¿no?, el último objetivo de desarrollo sostenible es cooperación entre compañías, ¿no?, pero yo creo que lo extrapolo un poco más a cooperación entre las personas. Entonces, bueno, que creo que es todo en general, no solo podemos centrarnos en una y creo que sería erróneo hacerlo. Si nos permites, nos gustaría adentrarnos en tu ámbito más personal. ¿Cómo ves la conciliación de la vida personal y familiar con la profesional en el nivel en el que te mueves? Y finalmente, ¿podrías decirnos 3 valores que para ti sean clave a la hora de tomar decisiones? Pues en la parte esta, o sea, a mí me gustaría decir que no pasa nada y la realidad es que no. Entonces, en mi posición sí que es cierto que, claro, al haber fundado el proyecto con mis 2 compañeros, sí que es muy difícil, pues, por ejemplo, tomar una baja maternal, ¿no?, en el momento en el que está la compañía. Entonces, ahí hay un sentido que igual somos nosotros, ¿no?, quienes nos lo ponemos nosotras, y es un sentido de, oye, yo dije que iba a llegar hasta aquí, ¿no?, y ahora de repente soy madre, ¿no?, y me tengo que ir no sé cuántos meses porque hay una criatura que me necesita. Pues claro, te sientes que tienes que posponer ese momento hasta que demuestres pues, a los inversores, a los clientes, a que has llegado hasta ahí. Pues ya tendré momento de, al final soy muy joven, tengo 29 años, entonces bueno, tampoco me importa esperarme. Pero bueno, sí que es cierto que las cosas han avanzado muchísimo, que tenemos mucha suerte por lo menos, porque no es lo mismo lo que pasaba antes que lo que pasa ahora. Pues a la hora de tomar decisiones, yo lo primero que me pregunto es, bueno, ¿esto es coherente con mis valores?, ¿no? Entonces reviso mis valores, pues los tengo listados, ¿no? Y digo, bueno, sí, ¿no? Es decir, no voy a matar a nadie, no voy a mentir, no voy a, ¿no? Pues al final cosas muy básicas, ¿no? Es la ley natural, yo creo. Luego el segundo punto es, y eso sí que es cierto, esto cómo va a impactar a las personas, ¿no? Porque, pues bueno, esta decisión, por ejemplo, en el trabajo va a ser despedir a alguien, va a ser que a la competencia voy a ser competencia desleal, no leal. Es decir, la competencia tiene que estar, pero ¿cómo va a ser cómo es esa actuación? Yo luego analizo, ¿no? No solo yo, ¿es coherente conmigo? ¿Es coherente también? ¿Va a impactar? ¿A quién va a impactar? Y luego también yo diría, cuando me intento posicionar y digo, bueno, de aquí un tiempo, si revisara esto, me sentiría orgullosa de mi decisión y entonces no solo ahora, sino en un futuro intento. Yo creo que es más por valores. Luego está obviamente la parte de analizarlas, ¿no? Es decir, pues analizar todas las alternativas, el impacto que pueden tener económico, pero eso creo que ya es más, bueno, de negocio, pero creo que a la hora de tomar decisiones está la parte personal, que yo siempre la tengo en cuenta y quizás no tomemos a veces la mejor decisión, pero por ejemplo una decisión buena podría ser en muchas empresas pues el ERE, ¿no? O el ERTE.
pues vamos a echar a toda la plantilla porque es la mejor decisión para que la empresa siga. Bueno, pues igual hay otras alternativas también y es, bueno, vamos a reducir sueldo y estas personas tampoco se van a la calle porque la situación está complicada. Es decir, analizar esa parte de, bueno, ya no solo qué es mejor para mí, para la empresa, qué es mejor para la gente y en un futuro, si miro hacia atrás, si me sentiré orgullosa de haber echado igual, pues si fuera una gran empresa, 100 personas a la calle, ¿no? En este caso no es el caso, o sea, somos una pequeña empresa, somos 15 en el equipo, pero bueno, que esto aplica a todo a la hora de trabajar con proveedores, y yo creo que eso también aplica en la vida, ¿no?